La tarde de Dieter es radio. Pues son las 6:25, las 5:25 en Canarias y vamos a comenzar una entrevista importante para nosotros. En primer lugar porque Ángel Carromero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Payá, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es la primera vez que coincidís juntos en un medio de comunicación, coincidiendo en una entrevista. Hemos escuchado ya a Ángel Carromero en algunas otras entrevistas después de lo que sucedió en Cuba, y también hemos escuchado a Carlos Payá desde un principio apoyar a Ángel Carromero. Enseguida os voy a preguntar por el pasado, por el presente y por el futuro, pero antes, para poner en situación a la audiencia, porque a lo mejor hay alguien que a estas alturas todavía no recuerda o no se ha enterado de lo que pasó, vamos a escuchar la pieza de Sandra León. 22 de julio de 2012. Ya de madrugada, todos los digitales recogen la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá en un accidente de tráfico. Un día después, Ángel Carromero es detenido como conductor del vehículo. Desde el primer momento, la familia de Payá denuncia que un segundo coche les había embestido varias veces intentando sacarles de la carretera. Sin embargo, el régimen cubano habla de exceso de velocidad, acusa a Carromero de homicidio y le obliga a grabar un comunicado para evitar cualquier tipo de especulación. Le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. El juicio contra Carromero tuvo lugar el 5 de octubre y tampoco estuvo exento de polémica, ya que el régimen cubano no tuvo reparos en detener a la bloguera Joanny Sánchez y a otros opositores para evitar su cobertura. Finalmente, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP fue condenado a 4 años de prisión. Carromero no recurrió a la sentencia para acelerar las negociaciones diplomáticas de cara a su repatriación, pero no fue hasta el 29 de diciembre cuando pudo pisar suelo español. Ya en la cárcel de Segovia, Carromero recibió la visita de Esperanza Aguirre, probablemente la dirigente popular que más claro ha hablado en todo este tiempo. Yo no reconozco justicia ninguna en la isla de Cuba. Es una tiranía y bueno, pues la sentencia la hemos tenido que aceptar para que Ángel pisara tierra española. 2 semanas después, Carromero recibía el tercer grado e iniciaba una nueva batalla, la de su indulto. Un indulto apoyado incluso por la viuda de Osvaldo Payá. Ángel es inocente. Por eso hoy les insto a todos los miembros del Partido Popular, que es el partido en el gobierno, a que en honor a la verdad y como acto de justicia y coherencia a los valores democráticos, aúnen fuerzas para conseguir la plena libertad de Ángel Carromero. Es un escándalo que aún permanezca condenado por un delito que no cometió. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional se opusieron a su indulto y Carromero tampoco encontró el apoyo que esperaba en el gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores lo dejó totalmente claro. Es algo que tiene que proponer el ministro de Justicia, previo informe de la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Y los dos organismos han dicho que en ese caso concreto, entre otras cosas por falta de arrepentimiento, el indulto no procede. Ningún miembro del gobierno se ha puesto en contacto con Carromero desde que llegó a España, y mientras en Estados Unidos el caso Payá es considerado un auténtico escándalo, aquí esa investigación que otros reclaman parece haber caído en el olvido. ¿Te has emocionado escuchando el apoyo de la viuda de Payá, Ángel? Hombre, yo creo que es lógico, ¿no? Que la mujer de Osvaldo sea tan valiente de venir a España y decirle a la sociedad española, a mi partido y a mi gobierno que me indulten, que soy inocente y que se haga justicia conmigo, pues desde luego que claro que me emociona. ¿Cómo no va a ser así? La familia de Osvaldo, Carlos, tú que eres hermano del fallecido disidente cubano, desde el principio tuvisteis claro que Ángel era inocente. Claro, porque la primera información que tenemos de que ha sucedido algo es un SMS que enviaron Modi, el copiloto, el sueco que iba en el coche, donde dice un vehículo nos ha golpeado y nos ha sacado a la carretera. Cuando eso ni siquiera sabíamos que Osvaldo iba en ese vehículo. Es decir, ya sabíamos el origen de lo que luego han querido llamar accidente. Entonces, pero no solo eso, sino todo el testimonio que nos ha contado Ángel ha sido contrastado con versiones de otros testigos.
¿Por qué no te arrepientes, Ángel? Si el gobierno, como has escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Margallo, decir que la Audiencia Nacional y la Fiscalía no dan curso a la petición de indulto porque falta arrepentimiento. Pero ¿de qué se tiene que arrepentir un inocente? Si la propia familia de los fallecidos no me culpa a mí, me defiende y dice que ha sido la dictadura comunista quien ha acabado con la vida de los dos principales disidentes, el principal disidente que era Osvaldo Payá, ¿cómo me voy a arrepentir de algo de lo que la familia de los fallecidos me está exonerando y que para ellos soy una víctima más? Es que yo le pregunto a toda la gente, dice el argumento vacuo ese de que no está arrepentido, pero ¿de qué se arrepiente un inocente? Además, el indulto lo he pedido yo, personalmente. O sea, no iba a poner ahí en la petición de indulto. Se ha arrepentido porque eso no has hecho nada. ¿Y qué te supone, para que la gente lo sepa, de forma práctica a ti en tu vida normal, el hecho de que el gobierno no te haya indultado? Pues bueno, también cuando dice la Audiencia Nacional que hago vida normal, pues bueno, yo le pondría a cualquiera de los que dicen que hago vida normal la pulsera que llevo en el tobillo 24 horas. El caso más práctico, antes de ayer se fue la luz en mi casa durante el día, yo trabajo, y cuando llegué a casa por la tarde me di cuenta que se había ido. Pues hoy me estaban llamando desde el Centro de Inserción Social, desde la institución a la que dependo, que dónde me había metido, que se había ido la luz de mi casa, que cómo es que se había ido. Oiga, perdone, yo es que no estaba en mi casa, porque estaba trabajando, y cuando llego a mi casa he dado la luz. Y el aparatito que me controla el tiempo que estoy en mi casa se había quedado sin luz. Eso no es mi culpa, yo no estaba en casa. Esto lo que me implica es que tengo un control de 24 horas de dónde estoy. ¿Eso es vida normal? Un ejemplo, cuando el Partido Popular ha instaurado el Premio Internacional a los Derechos Humanos Osvaldo Payá, que se lo han dado a Ofelia Acevedo ahora en Gandía, en el curso de verano, en septiembre. La intención de Ofelia era darle ese premio a Ángel, y que Ángel fuese allí, pero él no podía abandonar la Comunidad de Madrid sin autorización. Eso es una consecuencia clara de que no tiene una vida normal. No sé si habéis visto un programa de televisión de La Sexta, se llama Encarcelados, en el que muestran cómo viven en las cárceles en el extranjero españoles. Visitan una cárcel de Bolivia, visitan una cárcel de México, de Colombia. Lo he visto, sí. Si hubieran ido donde tú estuviste, Ángel, ¿qué hubieran visto? Pues unas condiciones también deplorables. Desde luego que en Cuba no se trata bien a los presos y menos a los presos políticos, a los que lo único que hacen es defender la libertad e ir en contra de una tiranía comunista como es el régimen de Castro. Yo, ojalá cualquier preso volviera a España lo antes posible a cumplir aquí la condena, pero es que aquí hay una cosa que es diferente. Yo no soy un narcotraficante, ni soy un asesino, ni he hecho ningún delito. Yo es que era una persona inocente que fue a Cuba a ayudar a la disidencia que lucha por la libertad del pueblo cubano. Y una dictadura comunista me intentó echar encima un asesinato que yo no cometí, que la familia no me culpa y que hay tantas pruebas documentales de que soy inocente que no se puede sostener internacionalmente la condena de la tiranía. Por tanto, no se puede equiparar lo que pasó en Cuba con cualquier otro delito. ¿Te sientes defraudado con el compañero sueco que antes citaba Carlos porque no te haya apoyado públicamente más de lo que ha hecho? Yo entiendo que Aaron, para poder salir de la isla tan rápidamente, pues tuviera que guardar silencio y mantener esa postura. Ojalá fuera valiente y hiciera lo contrario, pero es que aquí volvemos a una cosa muy objetiva. Para mí hablar, decir la verdad, lo que ya se sabía desde el primer día, porque la familia lo sabía desde el primer día, no me ha traído nada bueno. Al contrario, solo me ha traído cosas malas. Solo me ha traído una cosa buena, que estoy en paz con mi conciencia y con la familia de Osvaldo. Pero para todo lo demás me ha traído cosas malas. Es que tiene narices que en este país, por decir la verdad, seas castigado. ¿Crees que si hubieras mantenido una posición de silencio como la que mantuviste en un principio, no que te hubieras arrepentido públicamente, sino que no hubieras apoyado a la familia en la denuncia? Porque aquí, claro, tú tienes dos posiciones enfrente, ¿no? La una es la tuya de contar tu verdad, perjudicándote o no, pero la otra es la de ayudar a una familia que ha muerto el eje central, que era Osvaldo Payá, y que está buscando justicia, no aquí en España, porque esas cosas no se buscan aquí, sino en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Crees que si hubieras guardado silencio no llevarías esa pulsera en el tobillo? Pues cada día estoy más convencido de eso, tristemente, ¿no? Yo no puedo entender que decir la verdad, que corroborar algo que ya se sabe, que yo solo soy un testigo más, que no soy el único, corroborar algo que ya se sabe, pueda tener consecuencias negativas. Es que no, en mi mente no cabe interés económico, interés de statu quo, interés diferente al de preservar la vida de unos opositores a los que muchísimos miembros de mi partido y de otros partidos políticos, periodistas, han ido a ver, han ido a ayudar, y que de repente nos olvidemos de todo y por mantener un statu quo con una tiranía, que todo el mundo coincide en que es una tiranía, es una dictadura comunista. No todo el mundo, ¿eh? Carlos. En alguna ocasión hemos dicho, ¿no?, que estamos muy agradecidos a Ángel. Se puede interpretar, estamos agradecidos por contar la verdad, pero sobre todo estamos agradecidos porque fuiste a Cuba a hacer lo que han hecho decenas de jóvenes del Partido Popular, de otros grupos, personas anónimas, y que siguen haciendo, porque hay un compromiso. Y ahí es donde hay una especie de divergencia entre lo que el gobierno hace ahora y lo que hacía antes en la oposición, ¿no? Antes era muy común día sí día no una pregunta sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el Congreso cuando estaba el otro gobierno. Ahora o una de dos, o ya en Cuba no se violan los derechos humanos o no interesa hacer ese tipo de cuestionamientos. Pero la solidaridad de muchísima gente del Partido Popular está. Y quiero recalcar que casi todo el mundo con el que hablamos sabe lo que pasó. Sabe lo que pasó porque Ángel lo contó desde allí. Lo contó a gente del Partido Popular. Entonces, nosotros no es que tengamos que creer la versión de Ángel, es que también hay más testigos. Hay testigos, la propia policía cubana, no la policía, la seguridad del Estado, la Gestapo, no. La policía normal, aunque allí todo está vinculado. Es la primera que en un parte que lee en el hospital habla de que había otro coche implicado en este suceso. Se hablaba de un Lada rojo, luego Ángel nos aclaró además de que ese coche fue otro coche azul el que le impactó. Y luego el montaje chapucero que han hecho el gobierno cubano, la Junta Económico-Militar, porque no es un gobierno, es tan chapucero, tan burdo, hasta su propia información que dieron en la televisión es que no se sostiene. Como por decirlo de una manera casi de humor negro, ¿no? Qué vago era el fotógrafo que hizo las fotos, porque en vez de moverse él, movían el coche. Aparece el coche empotrado contra el árbol y luego el coche al lado de una zanja y luego lo peor, el coche en la carretera con mi hermano tirado en el suelo. ¿Qué hicieron? Una reconstrucción in situ es decir, que esto no se sostiene por ningún lado. Nosotros entendemos y mantuvimos una postura muy prudente mientras Ángel estuvo en Cuba, entendiendo que era importante que saliese. Pero Ángel ya está aquí y se lo hemos dicho una y otra vez en las pocas interlocuciones que hemos tenido con el gobierno de España y también con el partido. Lo describo con un ejemplo quizás muy simple. Si para salvar a un rehén de los piratas somalíes hace falta negociar y pagar, habría que ponerse en el lugar de la familia. Pero luego no venga usted y me diga que la ley pirata somalí es una ley impecable, como dijo el cónsul español en Cuba del juicio. Y no me diga usted que en virtud de no sé qué pacto tienen que seguir cumpliendo condena a Ángel cuando en el propio acuerdo del año 98 cabe la posibilidad de indulto de manera unilateral por parte de uno de los dos países. Es decir, que la suerte de Ángel es nuestra suerte. Por eso insistimos tanto en que Ángel tiene que ser plenamente libre. O sea, ese grillete que él lleva ahora mismo a mí me duele todos los días. Hemos dado la posibilidad a nuestros oyentes de plantear preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, de nuestra cuenta en Facebook, del teléfono. Muchas de las preguntas que tengo sobre la mesa, que me las han pasado, las ha recogido Nieves López Gamonal, te preguntan por tu partido, si te sientes traicionado. Por ejemplo, lo hace José Luis Cabezas Martínez, pero lo hacen luego muchos otros oyentes. ¿Te sientes traicionado por tu gente? Mira, yo estoy completamente agradecido a Esperanza Aguirre. Me vino a ver a Segovia, ha entendido desde el primer momento la situación y lo ha defendido. Pero no porque yo tuviera una relación previa con Esperanza. O sea, yo creo que mi relación empezó cuando volví de Cuba. O
O sea, que ella lo que está haciendo es defendiendo la verdad. No es que tenga ningún tipo de compromiso conmigo. He hablado también con Cospedal, con la secretaria general de mi partido, y entendió. Yo me sentí muy entendido cuando hablé con ella. ¿Cómo me siento por mi partido? Respaldado. ¿Por Esperanza? Mucho. ¿Por los demás? Con algunos también. No entiendo o me gustaría no entender la posición del gobierno, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que mantener un statu quo, que hay que mantener unos intereses económicos, que hay muchas cosas en el tintero. Ahora, que soy inocente, se sabe en el partido, en los demás partidos y en el gobierno. Entonces me parece muy injusto que se diga que como no estoy arrepentido no se me puede indultar. Oiga, es que ha pedido el indulto a la familia de Osvaldo, que no lo he pedido yo. O sea, si la familia agraviada es la que pide el indulto para mí, ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿A Fidel Castro? Fíjate, porque fijaos, no sé si es también por cosas como tu caso, pero hace tiempo que parece que las noticias de lo que sucede en Cuba es como si no interesaran o interesaran menos. Y hoy queremos darle la vuelta y para eso tenemos a Carlos Paya aquí, tenemos a Ángel Carromero y tenemos en La Habana una conocida vuestra, porque es la líder de las Damas de Blanco. Doña Berta Soler, muy buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes para usted, buenas tardes para Carromero, buenas tardes para Carlos Payá y para todos los que me puedan escuchar. ¿Cómo está la cosa, Berta? ¿Cómo está en los últimos meses la situación en Cuba? Bueno, la situación en Cuba se ha recrudecido, la violencia policial contra activistas de derechos humanos, contra las damas de blanco. El gobierno una vez más se muestra más intolerante, más agresivo, más totalitario y nos impide ejercer nuestras libertades religiosas, de movimiento, de asociación y de reunión. Creo que el régimen se ha cebado especialmente con Sonia Garro, ¿no, Berta? Sí, bueno, puedo decirle que Sonia Garro es una dama de blanco de la raza negra, donde solamente por promover promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el gobierno cubano la lleva a prisión. Ya lleva 1 año y 7 meses aún sin hacerle juicio y ahora aparece hace 3 semanas una petición fiscal de 10 años. Esto realmente es por la intolerancia y el arresto arbitrario del régimen castrista solamente por uno expresarse libremente o hacer la tentativa de expresarse libremente, derecho que tiene todo ciudadano y aquí en Cuba no se permite. Sobre la muerte de Osvaldo Payá, ¿qué es lo que se comenta en Cuba, Berta? Bueno, mire, primeramente le voy a decir que Berta Soler y las Damas de Blanco siempre hemos tenido el dedo acusador sobre el gobierno cubano, puesto de que realmente no fue un accidente. Nosotros sabemos que de una forma u otra el gobierno cubano tuvo que ver con la muerte de Payá, al igual que la de Harold. Eso no fue casual. Todas las cosas negativas que estén alrededor de cualquier activista de derechos humanos, siempre está la mano oculta del régimen castrista, y de no ser así, que demuestre lo contrario y no lo ha hecho. Así mismo ha pasado con Laura Pollán, que el día 14, lunes de octubre de este año, va a cumplir 2 años de haber sido de fallecer Laura Pollán, y ahí puso la mano también el régimen castrista y hasta este momento no ha demostrado lo contrario. Si queréis saludar a Berta, Carlos, que sé que lo estáis deseando. Hola Berta, soy Carlos, un abrazo aquí. Te envío un abrazo, Ofelia, que podía haber estado aquí hoy, pero ha ido a Budapest también a llevar esta voz de denuncia. Un abrazo para ti y para todas nuestras amigas, las Damas de Blanco. Bueno, muchas gracias para ti, Carlos. Nosotras siempre fuimos y somos amigas de Osvaldo Payá, de la familia Payá. Nunca las Damas de Blanco tuvieron problema alguno con Osvaldo, con Ofelita, con sus hijos, ni ellos con nosotros. Y nosotros siempre, desde el primer momento, hemos dicho que el dedo acusador no se baja sobre el gobierno cubano, que el gobierno cubano tuvo que ver de una forma u otra con la pérdida física de Osvaldo Payá, al igual que Laura. Y bueno, ahí tenemos a nuestro hermano Carromero, que sufrió bastante aquí en Cuba, que el gobierno cubano hace todo lo posible para que las personas no digan la verdad cuando lo tienen preso y ellos actúan de una forma
abierta, bien sucia, siempre dejan laguna, y ahí es donde siempre nosotros tenemos que dudar de que ellos siempre han puesto su mano contra nuestros activistas de derechos humanos, contra Laura Boyán, contra Osvaldo Payá, y de no ser así que demuestre lo contrario, y hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Pero tenemos ahí el hermano Carromero que está diciendo la verdad, que no pudo haberla dicho aquí en Cuba, porque si la decía aquí en Cuba sabía muy bien que iba a ser otro muerto más. Berta, soy Ángel Carromero, te agradezco mucho las palabras que estás diciendo, y sobre todo, si sirve de algo, el ánimo para que sigáis haciendo lo que estáis haciendo en Cuba. Si vosotras, si todos los disidentes, si todos los que lucháis por la libertad y por los derechos humanos en Cuba lo dejáis de hacer, habrán triunfado los hermanos Castro. Sé que es muy duro, yo lo pasé muy mal, pero no tiene nada que ver con lo que vosotros pasáis día a día, pero o seguís luchando por la libertad y por los derechos de todos los cubanos, o habrá ganado una tiranía. Entonces, si sirve de algo, te mando todo mi apoyo y todo mi ánimo. Bueno, Carromero, pues nada, mi saludo para ti. Estoy muy agradecida con estas palabras de ánimo y de fuerza que me estás dando, no solo a Berta, sino a las damas de blanco de la oposición interna en Cuba. Y realmente tú tienes que saber de que nunca la familia Payá te quiso sancionar, te quiso culpar, incluso siempre ellos dicen y dijeron y siguen diciendo que tú eres inocente, y si ellos están pidiendo el indulto para ti, pues nada, pues deben de dártelo porque tú has sido inocente. Realmente la mano negra siempre estuvo detrás del gobierno cubano, y siempre vamos a seguir alzando nuestras voces y denunciando en todo lugar donde vayamos, no solo la familia Payá, sino los activistas de derechos humanos, que el gobierno cubano fue el que tuvo que ver con la pérdida física de Osvaldo Payá. Berta Soler, tengan ustedes la admiración eterna de los españoles de buen corazón a las damas de blanco. Un beso y mucha fuerza. Bueno, gracias a usted y que Dios nos bendiga a todos ustedes. Pues a ver si es verdad. Una pregunta que nos hacen, porque es un tema del que se habló mucho. Por ejemplo, Gabriela Silva nos pregunta, no sé si a través de Twitter o Facebook, dice, pregunta para Carromero, con independencia de que en España tuviese o no, estuviese uno inhabilitado para conducir, si usted sabía que tenía... Que no lo estaba. Si usted sabía que tenía un expediente abierto por tráfico, ¿qué hacía conduciendo el coche en el que murió Osvaldo Payá? Y no lo sabía. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. Yo cambié de domicilio y todas las notificaciones no me llegaron. De hecho, si hubiera estado en España hubiera podido recurrir y a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Yo en el momento en el que conducía en Cuba podía hacerlo. Osvaldo Payá era el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, sinónimo de la lucha por la libertad en Cuba. Movimiento, Carlos, que se ha quedado huérfano porque Osvaldo era mucho Osvaldo. Pero sin embargo hay gente que coge el testigo de tu hermano y que sigue trabajando y que sigue luchando para que el Consejo, para que el Movimiento Cubano de Liberación pues continúe funcionando. Por ejemplo, Eduardo Cartet es miembro de ese Consejo, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, también en Cuba. Don Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por hacer posible que pueda participar en esta entrevista. Espero que estén bien ustedes por allá. Hombre, gracias a usted primero por atendernos, y los que estamos preocupados por cómo están los cubanos somos nosotros. ¿Cómo está ahora mismo el movimiento? Porque claro, la pérdida de Osvaldo, Eduardo, fue mucha pérdida. Sin duda, la pérdida de Osvaldo y de Harold fue un golpe bien calculado por el régimen, porque ellos sabían la magnitud del peso específico de ambos líderes. Ellos lo hicieron con la intención de destruir no solo al Movimiento Cristiano de Liberación, sino para destruir al hombre que había impulsado una serie de iniciativas eficaces que habían puesto al gobierno en una situación difícil, demostrando que no eran capaces ni de respetar las propias leyes, la propia constitución que estaba vigente. El proyecto Varela fue algo muy significativo. Osvaldo fue su máximo arquitecto, aunque en él participó todo el movimiento democrático cubano de una manera muy amplia, y gracias al esfuerzo de todos se logró. A partir de ahí, Osvaldo
siguió continuamente impulsando iniciativas, fue desenmascarando con mucha habilidad todas las jugadas del régimen y al final todos conocemos el gran documento con proyecto de unidad, el Camino del Pueblo. También conocemos el cambio fraude que Osvaldo, de una manera clara, con una brillantez que siempre lo definió a él, lo marcó, supo denunciarlo con prontitud, supo denunciar a todos los participantes de este intento de cambio fraude, y es muy importante que esto se siga dando a conocer, porque desgraciadamente muchas personas de la comunidad internacional y quizás dentro de Cuba pueda pensar de que estas reformas que está haciendo el régimen son significativas y que pueden llegar a un cambio democrático en Cuba, y nosotros estamos convencidos que no es así. Nos decía la líder de las Damas de Blanco, Eduardo, que por el contrario, que estaba habiendo represión y que se estaba endureciendo en los últimos tiempos. Creo que en su pueblo, en Velasco, hace unos días un muchacho fue agredido brutalmente y luego la policía incluso lo multó porque decía que había provocado el desorden público, ¿no? Sí, cómo no. La represión en Cuba es contra todo el movimiento democrático cubano, es contra todo el pueblo. Por supuesto, nosotros siempre decimos que la oposición recibe dosis mayores de represión. Las Damas de Blanco, los miembros de toda la oposición democrática en Cuba pacífica está recibiendo represión. En el caso específico del movimiento cristiano aquí en Velasco, recientemente Israel, que es un joven de 23 años de edad, fue reprimido brutalmente por 2 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida, que todo el mundo sabe que son paramilitares bajo el mando de las fuerzas de la seguridad del Estado. Él fue apedreado brutalmente por estos 2 individuos, y al ir a la sede de la policía a acusar a estos 2 individuos, lo que recibió allí fue dosis mayores de represión, recibió amenazas concretas por parte de un policía. Este policía, que tiene un número de chapa 22170, le dijo que lo que se estaba buscando era una golpiza, que se quedara tranquilo, que no siguiera creando problemas. Eso fue todo. Después nosotros nos presentamos posteriormente. Bueno, ya esta es otra parte de la historia. Estos individuos se llaman Eddie Bruzón y Fernando de la Cruz Santiesteban, personas de una baja reputación, individuos que son repudiados por la población. Sabemos que por término medio eso es así. Donde quiera que existen brigadas de respuesta rápida, están conformadas por individuos antisociales, personas que son rechazadas y repudiadas por la sociedad en su conjunto. Eduardo Cardet, muchas gracias por haber dado testimonio de lo que está pasando en Cuba. Tienes a Ángel Carromero aquí y a Carlos Payá. No sé si le quieres decir algo. Sí, cómo no. Un saludo para Ángel. Que sepa que acá nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación y toda la oposición democrática en Cuba, seguimos pidiendo que esa condena injusta que él está extinguiendo sea levantada. Seguimos pidiendo que él sea declarado inocente, que cuente con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, y que ha sido muy valeroso en poder contar la verdad de lo que ocurrió con la muerte de Osvaldo y Harold, que todos acá sabemos que fue un asesinato, un crimen de Estado. También sabemos que aquí, cuando él estuvo aquí en Cuba, era imposible que él dijera la verdad. Sabemos eso, Carromero. Usted ha sido muy valiente por decir la verdad. Sabemos todo lo que pasa y usted es inocente, y seguiremos reclamando eso para que usted sea absuelto de esa injusta condena, ¿oyó? Y a Carlos un saludo, un abrazo, y que es muy importante todo lo que se está haciendo dentro y fuera de Cuba, toda esta solidaridad, todo este trabajo serio que se viene haciendo por todas las personas de buena voluntad que apoyan al pueblo en esta lucha por lograr una auténtica democracia, un ambiente plural, que Cuba se abra al mundo y poder tener oportunidades como la tiene cualquier persona en el resto de los países democráticos. Eduardo Cardet, muchas gracias y un abrazo. Supongo que emociona, ¿no?, escuchar a la líder de las Damas de Blanco, a gente del Movimiento Cristiano de Liberación decirte cosas como esa. Desde luego, es lo que me anima a seguir, ¿no? Porque en estos momentos en los que uno se siente más solo, más desamparado,
saber que tienes a todo el pueblo cubano de bien que lucha por la libertad de tu lado, saber que cuentas con la familia de Osvaldo constantemente apoyándote, es lo que te da fuerzas para seguir adelante. Imagínate, Carlos, que ahora mismo va en el coche Alberto Ruiz Gallardón, camino de no sé dónde, y te está escuchando, ministro de Justicia. 30 segundos para decirle algo. Bueno, la petición de indulto iba dirigida a él. La tendría que leer, supongo que habrá llegado por el cauce oficial. Y ahí recalco lo mismo que hemos dicho antes. Nosotros, no solo por lo que dice Ángel, sino que tenemos evidencias y otros testimonios que hablan de que Ángel es inocente y que Ángel tiene que tener ya la libertad plena. Por favor, que le concedan el indulto. Carlos Payá, Ángel Carromero, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde y espero poder tener una misma charla con vosotros dos, pero en circunstancias muy diferentes. A ver si hay suerte. Muchas gracias a ti. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.